Estamos de regreso esta la mañana con Dari. Son las 8:16 minutos, ¿eh? Un gran debate que se ha generado aquí en torno a los precios, pero también en torno al tema de hoy de la elección o designación por parte del Consejo Nacional de la Magistratura de la figura del Procurador General de la República. Y para profundizar un poco sobre esta nueva modalidad, hemos querido hacer contacto con Cristóbal Rodríguez, abogado constitucionalista de la República, para abordar la diferencia entre el proceso de elección a través de un decreto o el proceso de designación a través del Consejo Nacional de la Magistratura. Buenos días, Cristóbal. Aquí en cabina, Dari Terrero y Jessy Pérez. ¿Cómo estás? Muy buenos días, un placer conversar con ustedes. Cristóbal, Gracias, Cristóbal. eh, qué diferencia existe en términos, ya constitucionalmente sí hay una modificación, pero qué diferencia existe desde el punto de vista de la realidad, la designación que se hace a través de un decreto presidencial, que lo que va a ocurrir producto de la modificación constitucional a través del Consejo Nacional de la Magistratura? La pregunta pareciera que es lógica, pero en el caso de las altas cortes hay un procedimiento de elección en el cual sí los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura tienen una participación más activa que aparentemente no se observa en el procedimiento para la elección del Procurador o Procuradora General de la República. Bueno, yo quisiera empezar por, por un poco atrás el abordaje de la pregunta y ponerla en contexto. O sea, yo fui partidario en la discusión, en el contexto de la reforma última de la Constitución, de que la elección o la designación del Procurador General de la República se mantuviera como una potestad absolutamente discrecional del presidente de la República. Y la razón de esa posición es que el Procurador General de la República es la cabeza del Ministerio Público, que a su vez es la institución responsable de la implementación de la dimensión persecutoria de la política criminal del Estado. La política criminal del Estado la define el presidente del Poder Ejecutivo. Por tanto, el funcionario cabeza de la institución responsable de llevar a cabo la dimensión de persecución de esa política no puede estar desvinculado ni vinculado a medias al presidente de la República. Tiene que haber una vinculación estrecha en términos orgánicos, porque porque de lo contrario la posibilidad de incoherencia, la visión criminal del Estado del Ejecutivo y la visión del Ministerio Público está planteada. Eso por un lado. Ahora bien, se decidió en la Asamblea Nacional, actuando en funciones de Asamblea Revisora de la Constitución, trasladar la designación al Consejo Nacional de la Magistratura. Y entonces eso plantea varias cuestiones. La primera es, el Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano multipartidista en términos de su integración. Es decir, está diseñado para que diferentes partidos políticos, en una suerte de equilibrio precario, participen en la designación anteriormente del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior Electoral y de la Corte Suprema de Justicia, y a partir de la reforma del 24 también del Procurador General o la Procuradora General de la República. Eso implica que los partidos políticos con representación en el Consejo Nacional de la Magistratura deben tener la posibilidad, todos, los que representan el oficialismo y los que representan a la oposición, deben tener la posibilidad de hacer una labor de escrutinio, es decir, de someter de formular preguntas
importantes sobre, por ejemplo, la visión que tiene el procurador o la procuradora o la candidata sometida sobre la forma en que se ha implementado la política de persecución del narcotráfico, sobre la forma de controlar el sistema penitenciario, sobre la forma de interacción de la Procuraduría General de la República y la ciudadanía activa en temas como la corrupción. Es decir, todas esas son cuestiones que tocan roles sensibles que se ejercen desde el Ministerio Público, cuya cabeza es el Procurador General de la República, que la ciudadanía, a través de los representantes de los partidos políticos en el Consejo, tienen derecho a conocer. Por tanto, si el procurador pasa a ser designado por el Consejo, no se debería eximir al Consejo de desempeñar un rol de escrutinio. Y de seguimiento. También de seguimiento. Otra cuestión importante por la que ese escrutinio, ese careo, ese someterlo o someterla a una dinámica de preguntas sobre las cuestiones relativas a su cargo, también tiene que ver con que se dispuso una evaluación de cada 2 años. Si dentro de 2 años será evaluado. Entonces, tú tienes que saber cuál es la visión, cuál fue el avance que hubo con relación a lo que tú presentaste en principio. ¿Cuáles son los planes que abordaste, claro, que mostraste en la entrevista? ¿En base a qué tú me vas a evaluar? Y eso entonces da pautas para la evaluación posterior. Entonces, eso es lo que yo pienso. La diferencia al final tiene que ver con una cuestión de procedimiento que a mi juicio ha sido mal planteada en los términos en que hasta el momento, es decir, si no se lleva a cabo el proceso de entrevistas que la ciudadanía pueda ver, de la que la ciudadanía pueda hacer. ¿Y hay posibilidad de hacer cambios, Cristóbal, en torno a esa metodología? Bueno, la convocatoria, o mejor dicho, en el cronograma originalmente planteado era en el día de ayer que se iba a presentar las candidaturas, tanto al cargo de procuradora o procurador como de los adjuntos, y eso se modificó, se mudó para mañana, viernes. Entonces, si hubo ese cambio, yo mantengo todavía la expectativa de que desde el gobierno pueda repensarse esta cuestión y se pueda abrir el escenario a que la gente pueda mirarlo, a que la gente y a que los consejeros puedan tener una voz activa, que no solo se trate de votar, sino que puedan hacer inquisiciones sobre la visión que tiene la persona de las cuestiones que va a asumir. Su valoración, Cristóbal. Jessy Pérez de este lado, muchas gracias por estar con nosotros. Su valoración sobre que se haga el planteamiento mañana mismo y que se escoja ya al procurador el día de mañana también, como se ha anunciado. Bueno, que se escoja en el día de mañana no sería un tema. El tema es, para mí el tema es si se va a hacer el trabajo que yo creo que conlleva el hecho de haber llevado esa selección al Consejo Nacional de la Magistratura, que es exposición pública. Es decir, aquí hay discusiones públicas muy relevantes en materia de política criminal y de política de persecución del Estado. ¿Cuál es la visión voy a repetir, cuál es la visión sobre el abordaje de la persecución del narcotráfico? ¿O cuál es la visión sobre una cuestión que ha llevado y traído el Código Penal por décadas en la República Dominicana, el aborto, de la persona que va a estar a la cabeza del Ministerio Público? Esas son cuestiones sensibles, que la ciudadanía tiene derecho a saber qué piensa la persona que va a tener la responsabilidad principal
cuando cuestiones concretas relacionadas con esos temas lleguen al Ministerio Público. Por eso el punto, creo, que no es si se designa mañana o si se deja para la semana próxima, es si se va a llevar a cabo un procedimiento más transparente, un procedimiento con un mayor nivel de escrutinio y por tanto un procedimiento donde la ciudadanía pueda tener un mayor nivel de información y de criterios de la visión de esta persona para el control social posterior. Correcto. Porque hay un rol de control social previsto en la Constitución. ¿Cómo tú ejerces ese rol de control social como ciudadanía, como periodista, si tú no estás enterado previamente de cuál es la visión que tiene o que tienen las personas que van a ser seleccionadas? Cristóbal, ¿crees tú que esta modificación constitucional de cambio de método de designación del procurador se mantendría más allá de la presidencia de Luis Abinader? Es decir, que llegado otro gobierno pudiera optar por modificar este artículo de la Constitución y retornar a la modalidad anterior de designación a través del decreto presidencial. Bueno, eso siempre es una posibilidad, porque para eso, aunque habría que modificar la Constitución, nosotros en eso tenemos experiencia como país. Sí. Lo que sí yo creo es relevante, para mí lo más relevante de la reforma constitucional en lo que tiene que ver con la designación del Procurador General de la República, no es el cambio en el método de designación, es la incorporación de una disposición sobre el régimen de incompatibilidades. Eso sí yo creo que es trascendente. Y eso sí yo creo que no debería tocarse. Es decir, la Constitución dice por primera vez que para ser Procurador General de la República el candidato debe haber estado al margen de la actividad, del activismo, de la actividad política, de la dirigencia política, por lo menos durante los 5 años previos a su designación. A su designación. Para mucha gente esto no es relevante, yo creo que es lo más relevante, porque si algo nos dice la experiencia del funcionamiento efectivo de la Procuraduría General de la República y en general durante mucho tiempo del Ministerio Público, es que el control político por parte de los partidos en el gobierno de esa institución ha sido clave en la falta de efectividad y en la caricatura que durante mucho tiempo tuvimos como política de persecución de la corrupción administrativa. Es decir, hay una relación estrecha entre la impunidad histórica que campeó por sus fueros en este país hasta hace muy poco tiempo y el control estricto que tuvieron los gobiernos de turno sobre la voluntad de la Procuraduría General de la República. Es decir, se designaron siempre los compañeros de el comité político del órgano principal de dirección del partido en el gobierno, y eso por supuesto que condiciona severamente la independencia funcional del funcionario. Hay que recordar que el procurador o la procuradora general de la República tiene facultad de avocación, es decir, significa que puede requerir cualquier expediente que esté en el escritorio o en manos de cualquier procuraduría o de cualquier fiscalía para manejarlo en su despacho. Entonces, esa es una facultad que le da un nivel de discrecionalidad que siempre podría ser instrumentalizado en favor de la impunidad si esa
digamos, ese criterio de incompatibilidad no se establece. Y eso, esa posición de la no militancia política, hay un abogado, específicamente Esquea Guerrero, dice que pudiera ser atacado ante el Tribunal Constitucional partiendo de que sería un sesgo a que ciudadanos que pretendan ser procurador no lo sean por la militancia política. ¿Eso pudiera tener aquiescencia frente a que se ha llevado ante el Tribunal Constitucional? Yo respeto muchísimo al doctor Esqueda Guerrero y por supuesto respeto su posición, pero me parece insostenible. Es decir, la decisión de optar por un cargo de administración pública, o sea, todo cargo de administración pública implica el ejercicio de responsabilidades y la renuncia al ejercicio de facultades. Es decir, si usted es gobernador del Banco Central, hay cosas que usted no puede hacer, cosas que los ciudadanos normalmente hacen que usted no puede hacer. Si usted es senador de la República, usted no puede contratar con el Estado. Entonces vamos a llevar al Tribunal Constitucional la cláusula que impide que los senadores y diputados contraten con el Estado, tengan contrataciones públicas, tengan proyectos de contrato donde pueden ganar mucho dinero, porque contratar con el Estado es un derecho. No, porque cuando usted elige ser senador o diputado, se somete deliberada, libremente, a un escrutinio y a unos niveles de restricción mayor al que le corresponde a los ciudadanos. Cuando usted opta por ser Procurador General de la República, usted debe entender que esa función es por naturaleza, o debe ser por naturaleza, en este país, con tanta precariedad institucional y con tanta historia de solapamiento de la impunidad respecto de la corrupción administrativa entre el Ministerio Público y los gobiernos de turno, que esa función es incompatible con el ejercicio de la militancia política activa, sobre todo si esa militancia política activa ha sido en provecho o viene directamente de cargos de dirección del partido que lo propone como procurador. A mí me parece que esa es una cuestión que no resiste el mínimo el análisis. Cristóbal, ¿qué instancia pueden ser atacadas en alguna instancia las decisiones del Consejo Nacional de la Magistratura? Te hago la pregunta porque los consejeros Omar Fernández y Tobías Crespo propusieron en el interior del Consejo que los aspirantes o las personas electas por el presidente sean sometidos a vistas públicas, es decir, al procedimiento que se establecen para las demás metodologías de elección de las altas cortes. Y no fue aceptado. Esto pudiera tener una instancia en el futuro donde se pudiera atacar el hecho de que no se aprueben dictámenes que estén en el reglamento o en la propia Constitución. Yo creo que esta no es una cuestión jurídica, yo creo que es una cuestión política y no veo la posibilidad, porque vamos a ver, ¿por qué puede ser? ¿Cuáles son las razones por las que puede ser contraria a la Constitución una decisión o una acción de una autoridad pública? Porque la adopte la autoridad incompetente, porque no se observen las reglas del procedimiento legalmente previsto, o porque materialmente haya una contradicción entre el hecho impugnado y la ley. Y la verdad es que ninguna de esas cuestiones se configuran. La cuestión es política, no jurídica. Por tanto, si bien yo reitero mi criterio de que me parece conveniente que se hagan entrevistas públicas, de que se hagan entrevistas y de que esas entrevistas sean públicas, no creo que el hecho de que no se hagan pueda dar pie a una acción de inconstitucionalidad. Otra cosa es que se pueda discutir políticamente, inclusive sacar rédito político de esa cuestión.
pero de ahí a que el Tribunal Constitucional pueda revertir la decisión del Consejo, no creo que haya cupo. Bueno, muchísimas gracias, Cristóbal Rodríguez, por aceptar nuestra llamada y poner en contexto todas las interrogantes que existen en torno a esta nueva modalidad de designación del procurador o procuradora general de la República. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, pasen buen día. Vamos a una pausa, ya tenemos aquí a Cristóbal Tavares, economista. Cristóbal Tavares. Francisco Tavares, economista. Con él vamos a hablar de la economía. Ojalá Francisco no hubiese escuchado antes de la discusión que teníamos, pero yo lo voy a poner en contexto a él ahorita, en torno a la economía social del dominicano y por qué el dominicano nunca tiene un chele. ¿Por qué el dominicano el dinero de la canasta básica no le da? Y cuáles son los mercados que tiene cada persona en función de su extracto. Porque tenemos que también definir eso. O usted de Guachupita o de Mano Guayabo tiene el mismo nivel de ingreso que una persona de otro. Va al mismo. No puede ser. O no debe ser, digo yo. O no es. Pues yo quisiera ir a algunos lugares, pero yo no puedo. Entonces yo tengo que entender mi realidad. Vamos a una pausa, hablemos en breve.